decidió condenarlo a 1 año de prisión. La juez no podía hacer eso. Ella no puede modificar lo que dice el mandato legal. Y el juez presidente me aquerosió, me llamó la atención. Me dice, termine, que yo qué. Tiene un rango para dar una multa y usted se salga de ahí porque usted quiera ayudar a alguien o porque a usted le dé la gana. En 2 casos no han puesto el sistema de tratamiento y se aparece con un permiso ambiental, pero hasta la juez quedó anonadada. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Euren Cuevas Medina. Él pertenece a INSAPROMA, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, y tiene detalles de un caso al que habíamos dado seguimiento y donde a un empresario que contaminó, que fue condenado, hoy día se le pone una pena simbólica prácticamente para que siga haciendo lo mismo. Bienvenido, Euren. Gracias, José. Y bueno, yo estoy altamente agradecido de este programa, de este espacio y sobre todo de tus seguidores, que son, yo creo, de los más fieles que tienen los periodistas como tú, que hacen periodismo serio. Mira, José, yo estoy altamente preocupado, pero al mismo tiempo indignado, porque un juez es lo más que se parece a Dios, porque ante un juez se pone tu vida y tus bienes y el bienestar de las personas, en este caso de medio ambiente y recursos naturales, por los cuales venimos acá, es el caso de Huevo Endy. Recuerda aquel caso donde lo condenaron. Primero hubo una medida de coerción real de 50 millones y por ejemplo a los Braches, ellos eran porque estaban contaminando el río Licey, y los Braches se le puso 100 millones, que era a través de los cerdos, contaminación del río Jamao al norte, ¿recuerda? Sí, esos 2 casos. En esos 2 casos, el juez Anderson Cuevas, que tenemos el mismo apellido, pero yo no lo conozco, ni él me conoce a mí, bueno, nos vimos en audiencia. Ese juez hizo lo correcto en términos jurídicos y en términos de la magnitud del daño. Recuerda el daño causado para que el público pueda entender por qué es el seguimiento al caso y a qué conclusiones se llegó. Exactamente. ¿Qué hacía él como productor de huevos en esa planta avícola? Exactamente. Voy a ir a lo de Brache porque quiero mencionar los 2 casos porque se conectan. Ah, perfecto. ¿Qué pasa? Que los Brache producen alrededor de 18,000 cerdos, ¿verdad?, en una granja. Y ellos, bueno, toman el agua del río Jamao al norte, en la parte de arriba, que necesitan muchísima agua, lavan todos sus asuntos y aguas abajo la tiraban sin el tratamiento adecuado. Entonces, por eso se sometió. Y el juez entendió que eso ameritaba una sanción en función de lo que establece la ley, que es el artículo 176 de la ley 6400, que establece sanciones desde 5,000 salarios mínimos hasta 20,000 salarios mínimos cuando los órganos de la empresa son los que han permitido eso para un beneficio personal, y así lo determinó el juez porque es un solo dueño prácticamente, Luis Manuel Brache, así se llama, Proyecto LB, Luis Brache. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 100 millones de pesos se debe a que el mandato legal no puede bajar entre 5,000 y 20,000 salarios mínimos. Esa es la multa. Entonces, ¿qué pasó con el caso de Huevo Endy? Pollo Endy, que tiene unos 40 años instalada ahí y tiene esos 40 años contaminando la comunidad de Ceiba de Madera, pero también secó, literal, un arroyo Hato Viejo se llama, que es quien desemboca en el río Licey, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo secó porque tiene más de 50 pozos tubulares para sacar el agua, y usa 240
240 galones, 240,000 galones diarios, porque tiene alrededor de 50 naves, aunque ellos dijeron que eran 28 naves, se determinó que eran como 50 naves, y es el mayor productor de huevo del país. Resulta que ellos necesitan tener un sistema de tratamiento, ¿verdad? Y ellos no han hecho sistema de tratamiento, se mueren, según la empresa, 300 gallinas diarias, y donde se mueren 300 gallinas diarias, tú puedes saber cuántos huevos se dañan al día. Entonces, eso no tiene un tratamiento adecuado y resulta que ellos tienen unas lagunas de oxidación que tiran todo eso ahí, parece una parte de eso. Y cuando llueve, todas esas gallinas podridas, los gusanos, se rebosan las lagunas esas donde echan y va a parar a las casas de las personas y las personas tienen que estar barriendo gusanos en medio del agua y todo eso, porque eso es terrible. Entonces, fue sometido en el 2012. En el 2012 se llegó a un acuerdo con él, un juicio penal abreviado, donde se comprometió el señor Andrés Avelino a instalar un sistema de tratamiento, ¿verdad? Y nada, como se llegó a ese acuerdo, pues la Procuraduría se desentendió y el Ministerio de Medio Ambiente tenía que darle seguimiento. Resulta que hacen la denuncia los vecinos de nuevo, que oye, que ya están hartos, que todos los años, que cada vez que cae mucha agua, las casas de ellos se convierten en un vertedero de gusano, moca y de todo. Entonces, viene de nuevo la Procuraduría y somete. Y al mismo tiempo nos contactan a nosotros los vecinos para que nosotros acompañemos a la Procuraduría defendiéndolo a ellos en el proceso. Y ahí es que él va al juez de la instrucción y el juez de la instrucción entiende que podía ser menor el daño que estaba ocasionando al medio ambiente y a la población que lo de Brache, y le pone 50 millones de medida de coerción real, que es el mínimo que se le puede poner conforme al mandato legal, el mínimo. ¿Por qué? Porque si te dicen que es la multa es de entre 5,000 a 20,000 salarios mínimos, tú para ayudar a cualquiera que tú quieras ayudar, tú le puedes decir, mira, yo te voy a dar el mínimo de lo que dice el mandato legal, que son 5,000 salarios mínimos de multa y del sector público. ¿Qué significa eso? 5,000 salarios mínimos. Que el salario mínimo del sector público son 10,000 pesos. 10,000 pesos, 5,000 salarios son 50 millones de pesos. Te estoy ayudando porque si te pongo 20,000 salarios mínimos son 200 millones de pesos. Yo lo estoy calculando así. Eso es especulación mía porque entiendo que el juez lo ayudó ahí. Resulta que vamos al juicio. En el juicio, nosotros le decimos a la juez que no puede bajar de 50 millones de pesos. Nosotros estamos pidiendo 200 millones de pesos, que es la pena máxima, porque entendemos que está violando la ley hace 24 años en ese momento, ¿verdad? Porque la ley nació en el 18 de agosto del año 2000, aunque tenía 40 años contaminando, la violación a la ley solo eran 24, porque no había ley antes de eso. Y si no hay ley antes de eso, entonces no está violando la ley, ¿verdad que no? Claro, no, porque no existía ningún régimen. No existía ningún régimen. Él viola la ley a partir de que la ley lo obliga a tener un sistema de tratamiento. Resulta que la juez entendió en ese momento, yo no sé si fue que no entendió la ley o qué cosa fue, pero se le explicamos meridianamente. Entonces decidió condenarlo a 1 año de prisión y 25 millones de multa. La juez no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque ella no puede modificar lo que dice el mandato legal. Los jueces lo único que pueden hacer en un rango, si tú cometiste un hecho y ese hecho conlleva una pena de 2 a 10 años,
el juez puede jugar con esa pena entre 2 y 10, pero no se puede salir de ahí. No te puede ni poner 1 ni poner 11. Tiene que ponerte entre 2 y 10. ¿Qué le pasó a esta juez? Que se pasó y redujo, modificó la ley, que no es posible, porque ellos no son legisladores, y le da una multa de 25 millones. Pero peor aún, ¿qué pasó? Agarraron y no le ponen una reparación del daño que esté claro, como conforme el mandato del artículo 169 de la ley 6400, porque hay 3 tipos de pena. Está la multa, está la restauración del daño y está la indemnización a las víctimas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que cuando nosotros apelamos, porque entendimos que la juez primero violentó ese artículo 176 de la ley 6400, porque era un hecho incontrovertido que había violado la ley por 24 años en ese momento. Era un hecho incontrovertido que los vecinos habían sufrido daño y que cada uno sirvió de testigo y fue allá a dar su testimonio y que las evidencias estaban ahí. Entonces, también la juez no fue proporcional al daño que emitió la sentencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa gente, algunos tenían 40 años sufriendo daño, y el daño no necesariamente tiene que irse a la ley 6400. El Código Civil es del 1800 y establece que todo aquel que causa daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. 1382 del Código Civil. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros recurrimos a apelación, pero ahí en la audiencia yo me quería morir. ¿Por qué? Pregúntame, pues, bueno. ¿Qué pasó? Oh, mira, en la primera audiencia sube el presidente. A los vecinos le encantó ese juez, el juez presidente de la corte, que el nombre de él es Amaury Antonio Pimentel Fabián. Amaury estaba aspirando a las altas cortes, ahora se evaluó inclusive. Y nos encantó porque vimos que la actitud que tomó fue de un juez correcto, el juez presidente. ¿Por qué? Porque nosotros le explicamos al juez, porque no compareció Abelino Sarante, y porque supuestamente el alguacil no encontró la dirección. Y entonces, ¿qué pasó? Que le dijo el juez, le explico yo, eso ocurrió en primera instancia, que no encontraban la dirección, que sé qué. Entonces, dice el juez, no te preocupes, que él viene en la próxima. Notifíquenle al abogado que usted está aquí. Notifíquenle a él. Notifíquenle en la puerta del tribunal. No, vamos a ver si no va a venir en la próxima. Y a la gente le encantó porque dice, no, esto es un juez que está tratando de aplicar la ley. No importa que usted sea un empresario que tenga todo el dinero del mundo. Usted está violando la ley. Sí. Resulta, para extrañeza de nosotros, que cambió el escenario. En la próxima audiencia vino otro juez presidente. O sea, ya ese fue. No el titular, sino el sustituto. Un suplente. Eso es lo que hacen los líos. No, pero ese es de la corte también, pero sustituto del presidente. No es el presidente de la corte. Okay. Porque el que hizo eso fue el presidente de la corte. Y yo me llevé la confianza, aquí se va a hacer justicia. Pero cuando vuelvo, que ya se conoce el asunto, me extrañó que antes de yo avanzar con la presentación yo no iba por 2 minutos, y el juez presidente me aqueroció, me llamó la atención. Me dice, termine, que yo qué. Le digo yo, magistrado, pero ahora fue que comencé a exponerle el recurso. ¿Tú sabes qué me contestó? ¿Qué le dijo? Me dice, es usted que... Me dio un boche. Sí, me dio un boche. Me dice, ¿es usted que dirige la corte o soy yo? Le digo, magistrado, es usted, pero yo tengo derecho a exponer el recurso. No,
Ok, está bien, magistrado. Vamos a concluir. Y concluimos nuestros recursos. Para extrañeza nuestra, el abogado de la empresa y el abogado de Avelino Sarante, que son dos, duraron casi 2 horas exponiendo ahí. Y él, al final, como que, no sé, para botar la bola, el juez presidente, porque como que le vi la señal por donde venía el asunto, dice, lo que pasa es, después que ellos tienen como 2 horas exponiendo, lo que pasa es que lo que ustedes digan aquí, nosotros vamos a ver muchísimas audiencias y lo que vamos a ver es lo escrito. Entonces, por eso yo le digo, pues ya tenían 2 horas hablando. Y después que él dijo eso, ahí fue que duraron. Y entonces a nosotros nos paró en seco de una manera violenta. Entonces, esos jueces, los jueces no pueden quedar sin escrutinio público, porque usted, como juez, es un funcionario del Estado que recibe un salario de los contribuyentes. Y usted no puede hacer como juez lo que le dé la gana. Y tú sabes lo que es que se recurra ante una corte porque hayan contaminado un río, porque hayan dañado y contaminado una población completa y que un mandato legal específico establece que usted tiene un rango para dar una multa y usted se salga de ahí porque usted quiere ayudar a alguien o porque a usted le dé la gana. En 2 casos. En el caso de los Braches, ¿qué hicieron? Los mismos jueces. ¿Cuáles son esos jueces? Y esta sentencia va a caminar los 5 continentes porque los jueces que emiten una sentencia donde está INSAPROMA, nosotros la llevamos a todos los continentes. Y si hay que traducirla, la traducimos. Y es con sentencia buena y con sentencia mala. Nosotros no tenemos problema con eso. Estos jueces fue lo mismo que emitieron la sentencia de los Braches. Estamos hablando que el juez presidente que integró esa y que me aqueroció a mí, mandándome a callar antes de arrancar, fue Mario Nelson María Torres, ¿verdad? Osvaldo José Aquino Monción. Y Adolfo Yarit Ureña Sánchez no participó en la de Brache porque estaba la jueza Indira Fernández Marcano. Esos jueces fue que violentaron el principio de que usted no puede ser un legislador siendo juez. Usted tiene que aplicar la ley y ahí no había rejuego. Pero la forma en cómo lo hacen, ¿cómo es posible que primero de 100 millones se baje a 15 millones sin poder bajar? Y luego de esos 15 millones, por contaminar todo un río, el río Jamao al norte, usted lo baje a 1,5 millones. La multa, o sea, una burla para este país, una burla para los hijos de esos jueces. Porque, coño, ¿cómo es posible? Tú tienes hijos, tú te bañas en el río, tú bebes agua del río, el que contamina el río sin necesidad por ganarse un dinero. Usted tiene que, como juez, tener respeto y ese artículo 67 de la Constitución. ¿Cuál ha sido el papel de medio ambiente en esos casos? Porque ustedes como INSAPROMA están acompañando a esas comunidades. ¿Cuál ha sido el papel de medio ambiente cuando ocurren esos eventos? Ellos no van y abrazan la causa de protección al medio ambiente, o cuál es el rol que ellos juegan. Mira, hay 2 medio ambiente aquí, porque está la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, sí, y está el Ministerio de Medio Ambiente. La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente de Moca, hay que hacerle una estatua a la magistrada Milagros, porque ha asumido con gallardía la defensa del patrimonio común de la nación, que son los recursos naturales, los ríos de Moca. Pero el Ministerio de Medio Ambiente, casi en todos los casos que yo estoy, tengo que fajarme con los contaminadores, con los empresarios y con el Ministerio de Medio Ambiente.
Porque no hacen su papel. No, al contrario, nos persiguen a nosotros, ¿verdad? Tú le pagas a ellos para que protejan el medio ambiente, pero ellos no hacen eso. No. Mira. Ellos deberían estar procurando, porque por ejemplo aquí tuvimos un precedente. Francisco Domínguez Brito, ante la Cervecería Nacional Dominicana, por un agua que estaba vertiendo a través del sistema de alcantarillado, sancionó a la Cervecería Nacional Dominicana. ¿Cuántas sanciones se le han impuesto por parte de Medio Ambiente a esas empresas? Yo quisiera saber, oye, ¿qué pasa con Medio Ambiente? Estaba hablando con uno de los abogados que trabajaba en Medio Ambiente y ellos ponen la sanción, por ejemplo, 10 millones, 5 millones, 15 millones, porque el Ministerio de Medio Ambiente tiene el mandato legal y la capacidad de poner sanciones administrativas hasta de 3,000 salarios mínimos. Que 3,000 salarios mínimos, tú sabes que es mucho dinero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ponen las sanciones, pero no la cobran. Ah, ok. O sea, eso es, no, pero peor aún, oye, ¿qué me pasó con un caso de tala de manglares en el este? Ellos pusieron una sanción de 12 millones. ¿Y la pagaron esa sanción? No, eso es delicadísimo, porque cuando yo era procurador se discutió muchísimo la discrecionalidad en las multas que podía poner Medio Ambiente, porque ahí se puede dar un manejo turbio y se puede dar corrupción. Pero yo creía que eso entraba a la cuenta única del Estado. Sí, no. De que ya entra así, ese dinero entra al presupuesto nacional. Debe entrar, sí, debe entrar. Y así es. Pero ¿qué pasó con ese caso? Oye, uno de los argumentos que esgrimen los abogados de la empresa que taló los manglares, y el juez lo acoge, que el Ministerio de Medio Ambiente lo sanciona con 12 millones y le deja sin efecto la sanción, sin pagarla. ¿Qué pasó ahí? O sea, 12 millones de pesos que tú lo sancionas, que tiene un informe técnico de que talaron manglares, que el manglar tiene una protección de 10 años. O sea, que el que tala manglares tiene una pena de 2 a 10 años de prisión, porque es lo más protegido aquí. El manglar, la pradera marina y los corales. ¿Entiendes? ¿Qué pasó ahí? Entonces, en este caso de Huevo Endy, sí se empantalonó uno de los técnicos de Medio Ambiente. Pero hay otro que le bajaron línea para ir a hablar disparate al tribunal, y la juez quería, la fiscal le dijo en una: mire, usted estaba bajo juramento y usted no puede hablar mentira aquí porque queda preso. Le dijo a uno de ellos, al director provincial, si mal no recuerdo, de allá de Medio Ambiente, porque parece que le bajaron una línea para que hable a favor de la empresa, pero en medio, oye esto, en medio del caso penal, donde ellos no tenían permiso porque no tenían sistema de tratamiento, pero se aparece la empresa con un permiso ambiental que le dio Medio Ambiente, o sea, le dio una autorización ambiental sometida porque no tiene sistema de tratamiento. No han puesto el sistema de tratamiento y se aparece con un permiso ambiental, pero hasta la juez quedó anonadada. O sea, eso es una forma de querer tumbar el caso, pero deberían de estar presos. Los ministros que hacen eso, hay que meterlos presos, porque aquí debe haber un régimen de consecuencias para las personas que reciben recursos del Estado, que le compramos guagua y le echamos gasolina para que anden en los vehículos, para que cuiden el patrimonio público, y entonces lo dejan que yo no sé por qué, tal vez el pueblo sepa, porque el pueblo es muy sabio, pero yo no sé por qué si a ti te pagan para que tú cuides algo, tú cobres ese dinero, no lo cuidas, ¿qué pasó ahí? Yo no sé, ¿verdad? Pero eso pone en duda a cualquiera. Está raro eso. Está raro. Entonces, estos 3 jueces, voy a darle el nombre de nuevo.
estos 3 jueces de la Corte, que son Mario Nelson Mario Torres, Osvaldo José Aquino Monción y Adolfo Yarit Ureña Sánchez, yo creo que deben pedirle perdón a Dios, si creen en Dios, a sus hijos y a la nación. O sea, que terminaron favoreciendo a esos 2 empresarios con condenas y donde en los tribunales se demostró que estaban contaminando. No, y ellos mismos, porque tú no le puedes dejar una sanción al que está contaminando un río por 20 años y dejarle una sanción de 1 año de prisión y que tenía una pena, una multa de 25 millones y tú se lo dejas en 2 millones sin ningún tipo de explicación, sin ninguna justificación, porque lo que ellos dicen es un soberano disparate. Mira, los jueces a ese nivel tienen que cuidar lo que escriben. Pero además, ¿qué costo tendría la remediación del daño causado? Porque eso también se hace pensando en esa estimación, porque te ponen una multa pensando en el daño que tú causaste, pero ¿con cuánto se recuperaría esos entornos para un medio ambiente sano y seguro? ¿Y por qué tú crees que ellos no lo han resuelto? Primero, porque no le da la gana. Y segundo, porque no es tan barato. Porque no es que tú colecte desperdicio del río, de la cañada, porque va a pasar lo que pasa con el malecón, que tú vas y lo limpias hoy y llovió mañana y ya está lleno de... No, es que tú tienes que poner un sistema de tratamiento de las aguas residuales y de los desechos sólidos, de forma tal que cuando llueva no encuentre ningún desecho que pueda ir a la cañada o a las casas de las personas. Entonces, ese sistema de tratamiento, yo no te puedo decir cuánto cuesta, pero es costoso. Sí. Es costoso, por eso deciden... Por esa compañía que generan tantos millones, por más costoso que sea, eso le sale a nada. A Chele. Y entonces es que no le da la gana que se contamine el río. Pero lo más delicado de esto es que los que tienen la obligación de aplicar la ley y hacer justicia favorezcan este tipo de personas. Sí. Pero ¿en qué país es que estamos viviendo? Mira, si tú te lees ese artículo 67 para los jueces, el numeral 5 del artículo 67 de la Constitución, es un mandato constitucional que ellos no deben, evadir los jueces al imponer una sanción. Establece la restauración del daño, la multa, la indemnización, pero no hay un argumento jurídico que estos jueces hayan plasmado en esa sentencia. Y como te decía ahorita, los jueces a ese nivel y a cualquier nivel deben cuidarse, porque esta sentencia, la sentencia por lo menos de INSAPROMA, se estudian en los tribunales, ya salga buena o mala, lo como sea, pero y también nosotros la difundimos por el mundo. Entonces, los nombres de estos jueces van a salir porque hay una situación. Tú sabes como que lo que es de todo el mundo no es de nadie. Sí. Y tú sabes lo que se da en droga cuando agarran un narcotraficante. Como eso generalmente no tiene constitución en actor civil, cuando agarran un tipo con un cargamento de droga, tú ves el festival de que le dieron una fianza, una vaina, porque no hay una persona, nada más el doliente es el Ministerio Público solamente. No va a salir un tercero a decir, ¿verdad? Coño, esos bandidos, que yo, qué cosa. No, porque tú no estabas ahí y tú no eres parte del proceso. Y se dan muchos manejos. En materia ambiental no puede ocurrir eso si hay una población, si el INSAPROMA está ahí, porque tiene doliente el medio ambiente. Tiene doliente y vamos a denunciar. Los jueces no podían salirse
del artículo 176 de la ley 6400, si ustedes querían ayudarlo, tanto a Luis Manuel Brache como a Abelino Zarate, ustedes podían decirle, mire, nosotros como juez nos respetamos y entonces tenemos que ceñirnos al mandato legal. ¿Qué dice la ley? Que usted tiene que imponer una pena de 5,000 a 20,000 salarios mínimos. Te vamos a ayudar con que no te vamos a poner los 20,000 salarios mínimos, te vamos a ayudar con el mínimo, te vamos a poner 5,000 salarios mínimos. Pero 1,5 millones de pesos, ¿de dónde ellos sacaron eso? Sí. ¿De dónde lo sacaron? Porque tenían que justificarlo, está bien. Ponle 1,5 millones, ponle 2 millones de pesos, pero justifícame. Justifícame de dónde tú lo sacaste. O sea, que no está debidamente motivado. Pero claro que no, es que está violentando la ley porque la ley es clarísima. ¿Y qué recurso legal queda en esa situación? Exactamente, nosotros vamos a interponer, ya lo estoy preparando, un recurso de casación. Vamos a hacer un memorial de casación e interponerlo por ante la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema enderece ese adefesio jurídico de esta sentencia. A mí me dio mucha pena, porque estos jueces después van a aspirar de que a las altas cortes, ¿verdad? A la Suprema Corte de Justicia, pero todo el mundo tiene que tener un escrutinio y usted no puede hacer lo que le dé la gana de manera tan vulgar como emitir una sentencia que viene desde 100 millones y quede un 1,5 millones sin ningún criterio. Una sentencia que viene de 50 millones y usted lo reduce a 2 porque a usted le da la gana sin ningún criterio. Entonces, las cosas tienen que tener una lógica y eso no tiene ninguna lógica, ni jurídica, ni nada. No tiene argumentación, no tiene nada. La máxima de experiencia ahí se fue para el carajo. O sea, que existe la posibilidad de cuando en un tribunal de mayor jerarquía revisen todo esto, exacto, le den para atrás. Exactamente, sí, ¿no? Y yo creo que deben darle, porque mira, yo le decía a uno de los jueces del Tribunal Superior Administrativo, le decía, mire, nosotros estamos luchando porque el río Sama se ha declarado sujeto de derecho, ¿verdad? Y para la República Dominicana tal vez eso sea algo descabellado, pero nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. Ya ahora mismo, en este año, en el año que estábamos trabajando, se declaró el Mar Menor como sujeto de derecho, eso es España, ¿verdad? En Ecuador, en la Constitución, la naturaleza está declarada sujeto de derecho. En Colombia hay más de 30 decisiones declarando ríos y naturaleza sujeto de derecho. Y yo le hacía la siguiente reflexión. Antes del 1789, cuando la esclavitud no había sido abolida, una persona que haya sido esclavo tenía derecho. No, era una mercancía y el amo podía hacer lo que le dé la gana con ese bien. Podía ser ojo verde, podía ser cabello, pero si era esclavo no tenía derecho. A partir del 1789, la Revolución Francesa, pues entonces se abolió la esclavitud, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene derecho, pero porque se le dio el derecho. El río, que yo como dominicano, como ciudadano, ¿qué yo le aporto a la sociedad? Yo creo, le decía al juez, que lo que yo le aporto a la sociedad es insignificante con relación a lo que le aporta al río Osama, por ejemplo. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Es cierto. Entonces, si yo tengo derecho, ¿y por qué el dador de vida a multitudes no puede tener derecho a regenerarse, a que no lo contaminen, a que usted se bebe el agua sin tener que el temor a que se va a morir porque va a quedar envenenado? O sea, usted tiene la responsabilidad como juez
de preservar el río. Pero claro, porque fíjate, ellos no utilizan el agua sucia, ellos van al agua limpia y sueltan el agua contaminada hacia abajo. Hay que estar consciente de que si ellos estuvieran sirviéndose de una fuente contaminada, ya se habrían mudado para otro lugar. ¿Me está entendiendo? Entonces, ellos conscientes, o sea, para ellos el recurso es bueno cuando lo encuentran virgen y productivo y muy bueno y lo aprovechan al máximo. Pero entonces a ese mismo medio ambiente, aguas abajo o en el mismo entorno, entonces lo dejan que contamine a los demás. Claro, mira, José, nosotros, ya decía yo, tú sabes que estamos en el 25 aniversario de INSAPROMA. Sí. Y hemos recibido un apoyo increíble de la prensa, de todo el mundo. Y resulta, José, que yo estoy reflexionando y digo, mira, ojalá que los abogados puedan ganar dinero protegiendo el medio ambiente. Me explico. En Orlando, o sea, yo pertenezco a una organización internacional que se llama Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ILO. Y nos encontramos abogados de los 5 continentes todos los años, en algún país del mundo. Ellos quieren venir a República Dominicana, vamos a ver si lo podemos traer. Y resulta que yo conversando con un abogado holandés, me decía que en Holanda, si un abogado va a defender algún elemento del patrimonio natural, un río, un lago, el mar, el aire limpio, ¿tú sabes quién le paga? El propio Estado. El gobierno le paga. O sea, él nada más tiene que presentar el caso, mandar la factura y el gobierno le paga. Aquí te persiguen. Te explotan y se van del lado de los que hacen el daño medioambiental. Te persiguen, te quieren trochar por todos lados porque hay una asociación de malhechores. Entonces, este país necesita que el pueblo entienda que solo el pueblo salva al pueblo. Y lo demostró San Juan. San Juan dijo ahora que no es verdad que le van a explotar su medio de vida, que es el agua. ¿Tú sabes lo que es montar encima de una presa? ¿Cuánto vale una presa? Una explotación minera. Di que porque es subterránea, pero ustedes van a usar, dicen que no van a usar cianuro, que es mentira. No es verdad. Entonces, todos los componentes químicos, ahí se vaya a pique. Entonces, yo creo que debemos crear una conciencia tan penetrante en el pueblo dominicano que no haya posibilidad de que le sigan robando la vida, porque aquí se está sacando oro desde 1492. Desde esa fecha que llegaron los españoles, están llevándose el oro, pero para llevarse el oro a los indígenas de aquí se lo lambieron, como dice. Sí, lo mataron. Lo mataron. ¿Por qué? Por llevarse el oro. Y entonces decía un comunicador ahí que si hay que matar a los sanjuaneros, pues... Desafortunado. Pues porque lo maten. ¿Tú me estás entendiendo lo que es? Entonces, son pronunciamientos. No, pero que uno tiene que tener cuidado. Cuando uno maneja, que tú estás frente a una cámara, que tú estás frente a un micrófono, tienes que tener cuidado, porque tú no puedes incitar a la violencia. Y menos si no le conviene a la persona que está cuidando su río, su patrimonio. El Granero del Sur no es un cliché que a alguien se le ocurrió, no, es que se produce ahí en San Juan. Independientemente lo hayan abandonado los gobiernos, San Juan sigue siendo San Juan y tienen dignidad, lo demostraron. Entonces, coraje. Entonces, mira qué tuvimos que hacer nosotros como INSAPROMA. Tú sabes que nosotros tenemos que cuidarnos como institución. Nosotros estamos sometiendo casos ante la Procuraduría de Medio Ambiente
desde el 1917, desde que fundamos INSAPROMA 2001, pero sometimos unos casos en el 2017, 2020, 21, 22, 23, 20, que no se le ha dado respuesta. Se quedaron ahí. No ahí, pero ni lo archivan, ni le dan para adelante, ni nada. ¿Qué pasa? En esos casos, hay un caso de Valle Encantado, que yo no sé qué es lo que encanta, porque hay mucha contaminación aquí en Jaina, ¿verdad? Valle Encantado. Eso fue un derrame de petróleo que ocurrió en el 2018 de Falcon Bricks. ¿Te acuerdas? Que ellos tenían los tanques de petróleo almacenados y lo bombeaban para allá, para Bonao, desde aquí. Sí. Entonces, ya eso tenía como 50 años con esos tubos metidos ahí, se corroe, ¿verdad? Sí. Entonces hubo un desastre ambiental. A mucha gente hubo que tumbarle la casa, a otros mudarlo de ahí e impedirle que prendan la estufa y la cosa, porque no coja todo el mundo candela. Y eso duró un tiempo así. Entonces se querellaron muchísimas personas por el daño que había causado Falcon Bricks. Sometemos el caso con todo, incluyendo una famosa resolución que emitió cuando eso era Domínguez Brito, el ministro de Medio Ambiente. Le pedimos a Domínguez Brito que nos entregue el informe, y la resolución la negó. Pero tampoco la sanción que él puso la cobró. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, tuvimos que demandar el asunto por ante el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Superior Administrativo también nos negó el recurso de amparo, que pues, tuvimos que ir al Tribunal Constitucional, y el Constitucional ordenó al Ministerio Público, al Ministerio de Medio Ambiente, que nos entreguen el asunto. Eso se quedó ahí, digo yo, pero ven acá, ¿qué van a pensar los 55 demandantes que tenemos desde el 2017 que no tienen respuesta? Nosotros no transamos, fue INSAPROMA con Falcondo. 10 querellas más que tenemos, la pusimos para transarnos, porque la gente puede pensar lo que le da. Y que no le da ningún curso a la justicia. Entonces, ¿qué hicimos? Nos mandamos en estos días, nos mandamos para donde el juez de la instrucción, y lo conoció el de la séptima. ¿Y qué dijo el juez de la séptima? Pero lo primero es que tenemos casos con jurisdicción privilegiada, porque están sometidos ahí ministros. Cada vez que nosotros sometimos un caso, si el ministro tenía que ver, está ahí metido un viceministro, y tienen jurisdicción privilegiada, pero conjuntamente con ellos metemos a todos los otros. El juez dice lo siguiente, el juez de la séptima: nosotros estamos apoderados de unos casos, de como 6 o 7 casos, donde desde el 2017 no se le da respuesta. Y ellos lo que están pidiendo es que el Ministerio Público dé acto conclusivo. Nosotros vamos a examinar la situación para determinar si somos competentes o no. Ya que Prevención de la Corrupción está diciendo que no somos competentes, y también el Ministerio Público Ambiental, ¿verdad? La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente. ¿Qué hizo el juez? Deslindó el caso. Dice, mira, yo no soy competente para conocer de este y este. Aquí hay 4 funcionarios públicos que eso tienen jurisdicción privilegiada, pero en esa misma instancia hay 7 personas que no tienen jurisdicción privilegiada, por lo tanto yo soy competente para conocer de eso. También alegaron la incompetencia territorial. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos casos sometidos en Asua, como son las barcazas. Tenemos casos sometidos en Cabarete, como es la destrucción de manglares. ¿Ellos qué dijeron ahí? Bueno, esto no es competencia de aquí, de Santo Domingo. Tiene que irse allá. Usted tiene que irse allá, le dice el juez, porque yo le dije al juez, magistrado, aquí nada más hay una sola Procuraduría Ambiental y tiene jurisdicción nacional. Aquí usted puede someterlo en cualquier, y tienen que asumirlo. Entonces el juez le dijo, ciertamente aquí no hay 2 Procuradurías de Medio Ambiente, estamos en el proceso preparatorio. Durante no se apodere al juez de la jurisdicción competente, ustedes son competentes para conocer los casos, aunque estén en cualquier parte del país, porque es el proceso preparatorio.
Y durante el proceso preparatorio, la jurisdicción no es importante, porque va a ser importante a medida que ustedes apoderen al juez para conocer ya la acusación. Entonces, ¿qué pasó? No solo le ordenó el juez emitir acto conclusivo sobre todo esos casos, que yo no sé cómo lo va a hacer la Procuraduría ahora, porque un caso del 2017, eso va a decir Falcondo que está prescrito, porque la pena máxima de la ley son 3 años. Ahora, esta gente se van a poder querellar contra los funcionarios públicos que no actuaron, porque el artículo los hace a ellos, los hace responsables. El 148 de la Constitución es un cuchillo para los funcionarios públicos que no actúen o que actúen de manera deliberada. Ellos quedarán a expensas de la justicia. Pero no solo eso, el juez dijo, para yo asegurar el cumplimiento de esta decisión que he emitido, tienen un astrente de 1,000 pesos diarios por cada día que dejen de aplicar la sentencia, esta decisión. Y nosotros pedimos que en un plazo de 30 días ellos resuelvan el asunto. Ya esos 30 días están corriendo. Bueno, ojalá que esto avance, y cuando tengas nuevas informaciones, por favor las traes aquí para que el público lo sepa. Claro. Así que quiero agradecerte, Euren Cuevas Medina, los contactos para las personas que están interesadas en el acompañamiento y denuncias de situaciones medioambientales. Claro que sí, 809-685-7077. Ese es el teléfono de la oficina de INSAPROMA, y al correo info@insaproma.com o insaproma2000@yahoo.es. Ahí pueden contactarnos y sumarse a la celebración de este 25 aniversario de INSAPROMA. Gracias, hermano querido, al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas, y a Medio Ambiente, que se ponga a cuidar al medio ambiente más que a los empresarios. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.